Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C431, corazones humanos impredecibles, batalla destructora de ciudades, certificación exitosa, 2. De cualquier manera, Levi tenía pulmones de ballena, por lo que podía permanecer en el agua durante 3 días y 3 noches y aún así estar bien. No mucho después, 2 magos con túnicas negras con estampados de llamas aparecieron en la superficie del mar, flotando en el aire. Se fue al mar. Debe ser un ayudante que la anciana Lola había invitado. Incluso dijo que estaba aquí para certificarse como farmacéutico. Hace tiempo que escuché que Lola estaba cerca de Marlene de la Torre Gris. Esta persona debe haber sido enviada por Marlene. Doug se burló en su corazón. Al principio no estaba seguro, pero Levi abandonó el hotel al percibir su llegada. ¿Qué significó esto? Esto significaba que Levi estaba tramando algo. Si el otro partido no tenía nada que ocultar, ¿por qué se presentaría? Debe tener la conciencia culpable. Esta era la lógica de Doug. De hecho, no tenía intenciones de matar a Levi. Después de todo, este último era un mago oficial de la Torre Gris, que tenía un mago de tercer círculo recientemente avanzado. Además de la protección de la ley del Consejo de Magos Pamplane, no era prudente matar a un mago del primer círculo. Solo quería llevar a Levi a Lord Core para que Lord Core pudiera descubrir si Levi era un subordinado de la bruja del bosque exuberante. Se rumoreaba que la relación entre la bruja del bosque exuberante y el maestro de las llamas no era buena. En realidad, ambos no solo estaban en malos términos. Ya estaban peleando tanto abierta como secretamente. Estaban a punto de pelear delante de todos. Olvídalo. Solo necesito saber que hay algo sospechoso con la otra parte. Tengo que informar a Lord Quad y hacer los preparativos con antelación. La llegada de esta persona significa que la Torre Gris podría interferir en los próximos asuntos. Tenemos que estar más atentos. Después de todo, la otra parte también es una organización maga del tercer círculo. La voz de Doug resonó en la mente de su compañero. El otro mago del primer círculo, Cinder, transmitió su voz, así es. Incluso si esta persona realmente está aquí para obtener la certificación como farmacéutico, tenemos que vigilarlo en este momento. De lo contrario, es fácil que algo suceda. Pase lo que pase, tener cuidado no saldrá mal. Aunque esta bahía no era grande, era muy profunda. Doug era un mago de la facción ardiente, por lo que no dominaba ningún hechizo que le permitiera sumergirse en las profundidades del mar. Las pociones de buceo comunes no podrían ayudar a un mago con un físico débil como él a soportar la enorme presión de las profundidades marinas. Además, el poder de los hechizos de la facción ardiente se redujo considerablemente en el mar, por lo que definitivamente no pudo seguir a Levi. Aunque su compañero, Cinder, era de la escuela de pensamiento oceánico, la otra parte lo emboscaría fácilmente si fuera solo. Entonces Doug pensó por un momento y se burló: esperemos un rato. Déjalo quedarse en el mar. No creo que no salga. La bahía no era grande. Si Levi apareciera en la superficie del mar, Doug y Cinder lo detectarían con sus hechizos de percepción. No creían que pudiera quedarse allí un día. Significaría que ya había abandonado el puerto. Entonces, salió el sol y la superficie del mar quedó cubierta de luz dorada. En el barco, Doug y Cinder parecían cansados. Habían estado usando sus hechizos de percepción durante toda una noche, pero ese maldito Levi realmente no parecía haber salido de las profundidades del mar. ¿Podría esa persona ser mestiza del clan del mar? ¿O ya se fue? ¿Quizás ha dominado algún tipo de hechizo profundo para ocultar su aura? Cinder estaba desconcertado. Vamos. No pierdas el tiempo. Esa persona probablemente se haya ido, dijo Doug. ¿No vamos a esperar un poco más? ¿Quieres que baje? Cinder dudó un momento antes de decirlo. Doug lo pensó y dijo: olvídalo, no esperemos más.
Ahora que esa perra lora ha encontrado un aliado en la Torre Gris, tenemos que estar preparados. No nos preocupemos por él por ahora. Un mago del primer círculo no puede hacer nada. No nos preocupa él, sino la Torre Gris detrás de él. Está bien, vámonos. Los dos magos del primer círculo se comunicaron entre sí mediante transmisión de voz y luego se marcharon rápidamente. En las profundidades del mar, Levi detectó que los dos ya habían abandonado el alcance de su lengua de serpiente. Aún así, no tenía prisa por salir a la superficie. En lugar de eso, reflexionó en el oscuro fondo del mar. ¿Qué hice? ¿Por qué son hostiles conmigo? Es inexplicable. Levi se sintió un poco agraviado. Su cuerpo, de 2 metros de altura, se apoyaba contra una enorme roca en el fondo del mar. En un ataque de ira, aplastó con un puñetazo a una bestia marina desconocida que pasaba frente a él. Esto es realmente demasiado. No hice nada y me atacaron sin ningún motivo. ¿Todavía hay justicia? ¿Existe alguna ley? Todo es culpa mía. No soy lo suficientemente fuerte y soy demasiado amable y accesible. Hice que esa gente pensara que soy un pusilánime. Daug, la Hotwind Harbor Wizard Alliance. Ustedes realmente merecen morir. El corazón de Levi estaba sombrío mientras reflexionaba sobre sus acciones recientes. Luego dejó de reflexionar. No soy yo el que está equivocado, son ellos. Primero tengo que averiguar qué está pasando antes de decidir si debo continuar con la certificación de farmacéutico. La certificación se puede realizar en cualquier momento, pero solo tengo una vida. Levi permaneció en las profundidades del mar un día más y esperó hasta el tercer día, cuando debía registrarse como farmacéutico. No tenía prisa por obtener la certificación de farmacéutico porque no estaba seguro del puesto de la bruja del bosque exuberante. Según la señora Marlene, aunque la bruja del bosque exuberante parecía fría, era de buen corazón. Los elfos verdes también eran los más fáciles de interactuar entre las 3 principales razas de elfos. Pero ahora Levi no estaba seguro. La gente de la Hotwind Harbor Wizard Alliance era hostil hacia él, por lo que no se atrevió a obtener su certificado de farmacéutico por el momento. Como tal, no tenía prisa por ir a Hotwind City. En cambio, se quedó en el mar mientras percibía la situación en la ciudad. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C432, corazones humanos impredecibles, batalla destructora de ciudades, certificación exitosa, 3. De repente, una aterradora explosión sonó en Hotwind City y se extendió por toda la bahía. Como si se tratara de algún tipo de señal, todo tipo de hechizos resonaron por toda la bahía. Levi asomó furtivamente la cabeza fuera del mar como un capa solo para ver a 2 grupos de personas peleando en el aire en las calles de Hotwind City. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente empezaron a pelear? Levi miró el campo de batalla frente a él. Las llamas se elevaron hacia el cielo y el humo llenó el aire. Él quedó atónito. ¿Podría ser que alguna organización de magos oscuros hubiera tendido una emboscada a la Hotwind Harbor Wizard Alliance? La confusión duró hasta que vio a 2 deslumbrantes magos del tercer círculo elevándose desde la Torre de las Llamas y la Torre del Bosque Exuberante respectivamente. Luego, los 2 magos del tercer círculo comenzaron a atacarse entre sí con hechizos. Estos 2 magos del tercer círculo eran el Maestro de las Llamas y la Bruja del Bosque Exuberante. De ninguna manera. ¿No era su relación como marido y mujer simplemente inarmónica? ¿Es necesario escalarlo al nivel de una guerra entre magos del tercer círculo? Maldita sea, mi plan de convertirme en farmacéutico registrado está arruinado. Levi observó la batalla desde lejos. Los 2 partidos lucharon fervientemente. Como simple mago del primer círculo, naturalmente no se atrevió a unirse a la diversión. Si no fuera por el hecho de que el mundo mago no había inventado un satélite que cubriera el mar sin fin y teléfonos móviles para comunicarse, Levi ya habría llamado a la Torre Estelar y habría informado de este asunto. ¿Era este su estado de derecho? La gente luchaba a plena luz del día e incluso los magos oficiales habían comenzado a atacarse entre sí. Por otro lado, la batalla entre los 2 magos del tercer círculo ya había producido llamas reales. *TCH, soy el líder de la Hotwind Harbor Wizard Alliance. No vayas demasiado lejos.
El maestro de las llamas Claur maldijo. Claur era un hombre de mediana edad con cabello gris en las sienes. Tenía el aura de un noble. Llevaba una túnica roja. Con un gesto de la mano, lanzó 5 bolas de fuego como si estuvieran libres. Para un mago del tercer círculo como él, este tipo de cantride del segundo círculo era fácil. Las aterradoras bolas de fuego explotaron en el aire y Levi pudo sentir las consecuencias de la explosión desde la bahía. Al otro lado, Lola, la bruja de Lush Forest vestida de verde y más alta que su marido Claur, se burló. No lo olvides, Claur. Acepté fusionar la torre Lush Forest con la Hot Wind Harbor Wizard Alliance debido a nuestra relación en ese entonces. Ahora que tú y yo ya no somos socios, me habría mudado de aquí hace mucho tiempo si no fuera por tu reputación. No esperaba que fueras tan mezquino. Pensar que conspiraste contra mí y me usaste. Si no fuera por mi identidad como farmacéutico senior del segundo círculo, ¿habrías podido reclutar tantos magos del primer círculo? ¿Solo contigo? Puedes hacerlo. Los 2 magos del tercer círculo parecían tener algún tipo de rencor y luchaban como enemigos. La batalla se hacía cada vez más intensa. Por consideración a su propia seguridad, Levi dejó de mirar y abandonó el lugar temporalmente. Sin embargo, no llegó muy lejos. En lugar de eso, encontró a la ballena rey dragón y se escondió en el fondo del mar. La razón por la que no se fue que todavía estaba preocupado por su certificación de farmacéutico y quería descubrir por qué Doug y los demás eran hostiles hacia él. Para entonces, Levi ya había memorizado las auras de Doug y Sindert. Una vez terminada la batalla, regresaría y encontraría a Doug para aclarar las cosas. De lo contrario, tendría que preocuparse por ser atacado en el futuro. La batalla en Hot Wind City aún continuaba. Sin embargo, la clave de esta guerra no fueron los débiles aprendices de magos de abajo, sino los magos del primer y segundo círculo, y los magos más importantes del tercer círculo. Lola era como una diosa verde. Para empezar, conocía algunos hechizos élficos, por lo que usó un lenguaje élfico oscuro para cantar y lanzar sus hechizos élficos. Era una habilidad de hechizo cercana a la facción vegetal de la facción de la vida. Fue solo que, como elfo verde que era naturalmente afable a las plantas, el poder de hechizos similares lanzados por Lola era inmenso. El cabello parecido al mimbre de Lola comenzó a crecer más largo, convirtiéndose en enredaderas o látigos brillantes. Estas enredaderas se extendían en el aire y envolvían las bolas de fuego de Claur. Al mismo tiempo, en la torre del bosque exuberante, saltó un gigante de 10 metros de altura que llevaba piel de bestia sobre su piel de roca dura. El gigante agitó su enorme hacha y cortó a Claur. Este era un gigante de montaña, la fuente biónica del hechizo del primer círculo de la facción terrestre, la ira del gigante de montaña. Era una criatura de los planos multidimensionales, y sus adultos generalmente tenían fuerza de tercer círculo, pero era extremadamente rara. El gigante de montaña de Lola había sido modificado por los experimentos y hechizos de su escuela de pensamiento de vida. Había instalado todo tipo de potentes prótesis biológicas. Por ejemplo, el gigante de la montaña tenía la cabeza de un clan dragón de sangre mixta del segundo círculo, la ballena alabarda dragón. En ese momento, la ballena alabarda dragón abrió su boca ensangrentada y escupió una columna de agua mucho más exagerada que la ballena rey dragón leviatán, usando el agua para suprimir el fuego. Además, había un par de alas en la espalda del gigante de la montaña que cubrían el cielo. Las alas ondeaban y el viento silbaba mientras el fuego era lanzado hacia el campamento de la Torre de la Llama. *TCH, solo para lidiar conmigo, realmente despertaste a este monstruo. Tú. Me estás enfureciendo. El rostro de Claur se puso rojo mientras cantaba y comenzó a gestarse un aterrador hechizo del tercer círculo. Hechizo del tercer círculo, explosión de llama solar. Era como si hubiera aparecido un pequeño sol en el cielo sobre Hot Wind City. Una bola de fuego de 5 metros de diámetro flotaba sobre la mano derecha de Claur y su túnica roja revoloteaba con el viento. ¡Boom! La explosión de la llama solar chocó con el gigante de la montaña. Aterradoras llamas se extendieron por el aire y la ciudad tembló. El poder del tercer círculo era aterrador. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C433. Corazones humanos impredecibles,
Batalla destructora de ciudades, certificación exitosa, 4. Afortunadamente, estaban luchando en el cielo. Si estuvieran luchando sobre el terreno, Dios sabe cuántas casas inmortales habrían sido destruidos por la explosión. Por otro lado, en el campo de batalla de los magos de bajo nivel, Dag y Sindert unieron fuerzas para luchar contra los magos mayores del primer círculo de la Torre del Bosque Exuberante. Así como los dos lados estaban igualados, la técnica de las 5 bolas de fuego descendió del cielo y envolvió al mago mayor del primer círculo. Una hermosa bruja del segundo círculo, escasamente vestida, pisó el polvo de hueso carbonizado del mago mayor del primer círculo y se rió profundamente. Gracias, señor bruja de la llama roja. Daug y Sindert inclinaron la cabeza respetuosamente. La ardiente bruja de la llama roja, escasamente vestida, se rió entre dientes y dijo: Daug, dijiste que un mago de la Torre Gris está aquí. ¿Dónde está él? Señor bruja de la llama roja, ese mago podría haber huido. Aún no lo he visto, dijo Dag en voz baja, temblando de miedo. Esta bruja de la llama roja era la nueva amante de Lord Kor. Ella fue la gota que colmó el vaso y provocó que Lord Kor y Lola se pelearan. Dios sabe qué tipo de magia tenía esta bruja. Pensar que un simple mago del segundo círculo fue capaz de derrotar a Lord Kor, un mago del tercer círculo. Oh, ya veo. Está bien entonces. Quizás en realidad solo está aquí para certificarse como farmacéutico. Después de decir eso, la bruja de la llama roja se fue. Ella era una maga del segundo círculo, pero no participó en la batalla del segundo círculo. Esto se debió a que hace algún tiempo se había encontrado con una bestia marina del segundo círculo, un cocodrilo dragón marino, en una zona marítima. Al ver que el otro grupo era un dragón de sangre mixta, quiso derribarlo. Pensó que con su fuerza habría podido derribarlo incluso si fuera un dragón de sangre mixta. Inesperadamente, esa maldita bestia marina del segundo círculo estaba bien mientras que ella, por otro lado, había resultado gravemente herida por el ataque de la otra parte y aún no se había recuperado. Ni siquiera pudo lanzar algunos hechizos importantes del segundo círculo. Por lo tanto, Claur la había dejado holgazanear al planificar el plan de batalla para esta guerra. Él no la dejó participar en las batallas del segundo círculo porque la actual bruja de la llama roja solo podía ser considerada la mitad de un mago del segundo círculo. Ella era demasiado débil. En cualquier caso, la Torre de las Llamas tenía más magos del segundo círculo que la Torre del Bosque Exuberante. No les faltaba particularmente ella. Justo cuando la batalla entre los dos magos de 3 círculos en el cielo alcanzaba un momento crítico, de repente apareció en el cielo una matriz de hexagramas. Dentro del misterioso conjunto, una figura que vestía una túnica con estampado de estrellas descendió repentinamente. Tan pronto como llegó, su poderosa fuerza espiritual arrasó toda la ciudad. Deja de hacer tonterías. ¿Crees que la carta es solo un espectáculo? El anciano reprendió fríamente. Su cabello estaba despeinado y blanco. Parecía casual y sin afeitar, aparentemente un mago serio que investigaba todos los días. Fue el supervisor estrella del Área 8 Minutos, Riemann. Cada región de las regiones marinas exteriores e interiores tenía un agente de la ley, el supervisor estelar. Por lo general tenían el poder de reprimir todas las rebeliones, pero a menos que involucraran a una región entera, no intervendrían. Ahora bien, la guerra entre los dos magos del tercer círculo había afectado gravemente el orden de la zona, por lo que Riemann no tuvo más remedio que intervenir. Por supuesto, la razón por la que pudo llegar a tiempo fue que el Ash Forest Witch ya le había informado de antemano sobre la batalla. La bruja del bosque exuberante se dio cuenta de que su excompañero podría causarle problemas en cualquier momento, y eso inevitablemente conduciría a una guerra de magos a gran escala. Entonces, ella simplemente lo informó primero y le pidió al supervisor que estuviera preparado. Como supervisor estelar, Riemann hizo que la organización distribuyera pergaminos de teletransportación espacial, para poder llegar naturalmente al lugar del incidente fácilmente. En este sentido, las acciones de las brujas del bosque exuberante fueron similares a las del maestro de la Torre Hermann, quien también había informado de la batalla al Starenfoster antes de la batalla con Arlan. Como mago del cuarto círculo, Riemann era extremadamente poderoso. Normalmente, un mago del cuarto círculo no aparecería en un lugar tan remoto como el área del círculo exterior.
Estuvo aquí únicamente por la misión de la organización. Riemann lanzó casualmente un hechizo de tercer círculo, la mano del gigante marino, que formó una palma azul gigante y abofeteó a Claur. Entonces le dijo al bosque exuberante: «Bruja, guarda tu criatura modificada. Esta criatura se volverá loca fácilmente. Cuando llegue el momento, es posible que no puedas controlarlo. Es mejor usarlo menos». «Está bien, señor supervisor». La bruja del bosque exuberante lanzó obedientemente un hechizo para enviar al gigante de la montaña de regreso a la torre del bosque exuberante. Luego, detuvo a los magos bajo su mando y miró fríamente a Claur, aturdido. ¿Cómo pudo Claur no juzgar la situación? Esta zorra definitivamente tenía una relación extraordinaria con el supervisor, e incluso podría estar pasando algo entre los dos. De lo contrario, ¿por qué el supervisor sería parcial cuando ambos claramente habían peleado? La otra parte solo lo envió volando y no a este *TCH. Pensar que él, Claur, estaba cornudo. Claur estaba furioso. Como era de esperar de un elfo verde, lo puso los cuernos sin que nadie lo supiera. Claur, Lola, ustedes dos son los líderes de una organización de magos del tercer círculo, pero lideraron a los magos bajo su mando para iniciar una guerra interna, causando enormes bajas. Ahora, en nombre de la Torre Estelar, de acuerdo con la ley del Congreso de Magos Pamplane, lo arresto. Serás juzgado por el Tribunal Mago. La expresión de Claur cambió ligeramente cuando escuchó esto. Sin embargo, recordó que tenía un pez gordo detrás de él, por lo que no dijo nada. De cualquier manera, incluso si fuera a la cárcel, esa perra lo acompañaría. Además, era un mago del tercer círculo, por lo que el Consejo de Magos de Pamplane no le aplicaría fácilmente la pena de muerte. Después de todo, en la futura guerra de aviones, uno de cada 3 magos del círculo también era una columna vertebral importante. Por lo tanto, como mucho estaría encerrado en Ciudad Abismo durante algún tiempo. Después de ser liberado, aún pudo recuperar su identidad legal. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C434, corazones humanos impredecibles, batalla destructora de ciudades, certificación exitosa, 5. Lola, informaste sobre la colusión entre el mago del tercer círculo Claur y la organización de magos oscuros, Black Sun Steeple. El mago de Pamplane. El Consejo lo ha investigado y ha comprobado que es cierto. Según la ley del Congreso de Magos Pamplane, no es necesario acudir al Tribunal de Magos por el momento, pero hay que pagar una multa de 100,000 piedras de éter y entrar en un periodo de observación de 100 años. Si no hay violación importante de la ley durante este periodo, estarás exento de procesamiento. Gracias, señor supervisor. Luché contra Claur por mi propia protección y no fue intencional. Tengo una lista que registra todos los actos ilegales que Claur cometió en los últimos años. Lola agitó la mano y rayos de luz cayeron en la palma del inspector Riemann. Está bien, he recibido todas las pruebas. Puedes irte por ahora, dijo Riemann con calma. Ustedes, pareja adúltera, ¿me incriminaron? No me confabulé con la Torre del Sol Negro. La expresión de Claur se colgó drásticamente. *TCH, ¿de verdad me denunciaste? Y parece que empezaste hace mucho tiempo. En aquella época todavía éramos socios. Lola no dijo una palabra y se fue en silencio. Hay testigos y pruebas, pero aún así te atreves a discutir. Claur, ríndete ahora. Riemann se burló. Como mago del cuarto círculo, tenía confianza. El rostro de Claur se volvió ceniciento y de repente se rió salvajemente. En ese caso ya no fingiré más. Pondré mis cartas sobre la mesa. De hecho soy miembro del Black Sun Steeple. Hermanos, me retiraré primero. Nos volveremos a encontrar si estamos destinados. Boom. Claur arrojó un pergamino grabado con un patrón que parecía un sol negro. Hechizo del cuarto círculo, aniquilación del sol negro. La expresión de Claur era fría. De hecho, Black Sun Steeple lo había buscado una vez y trató de persuadirlo para que se uniera a la organización de magos oscuros, pero no estuvo de acuerdo porque no quería renunciar a su identidad y estatus en el Área 8.
Estos fueron los frutos de su arduo trabajo después de trabajar durante 100 años. Pero ahora, como las cosas habían llegado a este punto, Claude ya no dudó más. Cuando el pergamino fue destrozado, apareció la sombra de un sol negro. La expresión de Riemann cambió. Hechizo del cuarto círculo, Sis-Ka-Wall. Entre Riemann y el sol negro, de repente se levantó una cortina azul de cientos de metros de altura, formando una barrera indestructible. El sol negro explotó silenciosamente, destruyéndolo todo. Fue como si la luz circundante fuera atraída, provocando que toda la bahía se oscureciera instantáneamente. Fue un hechizo del cuarto círculo creado por Black Sun Adam, un genio mago oscuro de Black Sun tipo con el doble talento de Child of the Fire Element y Heart of Darkness. Rumble. Una onda expansiva se extendió y el muro del cielo marino quedó destrozado. La onda expansiva se precipitó hacia Riemann. Sin embargo, gracias al muro del cielo marino y la distancia, las ondas de choque no pudieron romper el campo defensivo del cuarto círculo de Riemann. Pero la ciudad del viento caliente fue terminada. Innumerables casas fueron destruidas y Dios sabe cuántos mortales y magos sufrieron. Solo la Torre de las Llamas y la Torre del Bosque Exuberante evitaron el impacto, confiando en el conjunto defensivo de la Torre del Mago y en el hecho de que estaban lejos. El rostro de Riemann estaba furioso. ¿De verdad es un mago oscuro? No pudo evitar maldecir en su corazón. Con esto, las bajas parecían haber empeorado aún más. Ese maldito sol negro, Adam. Él siempre nos está dando problemas. Riemann buscó el aura de Claude, que había ido a Dios sabe dónde y había desaparecido del puerto. 3 días después, Hawent City estaba en un desastre, como la escena del fin de la antigua ciudad de Pompeii después de la erupción volcánica. Aparte de unos pocos magos y aprendices de magos, la gran mayoría de los mortales y aprendices de magos murieron a causa de las réplicas emitidas por el hechizo del mago oscuro del cuarto círculo, aniquilación del sol negro, sin dejar huesos atrás. La expresión de Lola era complicada mientras miraba las ruinas de Hawent City. Su corazón estaba lleno de amargura. Como había hecho los preparativos con antelación, las pérdidas de la Torre Lush Forest esta vez no fueron demasiado grandes, pero aún así fue muy incómoda. En ese momento, a nadie le importaba en lo más mínimo Levi, que había venido hasta aquí para obtener la certificación como farmacéutico. En las profundidades del mar, a cientos de kilómetros de la bahía, Levi abrió los ojos. La batalla debería haber terminado. ¿Por qué me resulta tan difícil obtener la certificación como farmacéutico registrado? No hice nada, pero estuve involucrado en una inexplicable lucha interna. Si la bruja del bosque exuberante está muerta, tendría que ir al área 7 para obtener la certificación. No había asociación de farmacéuticos en el área 10. De lo contrario, Levi habría ido allí en lugar de venir al área 8. Además, todavía tenía una cosa más que hacer, y era encontrar a Doug. Pensando en esto, Levi comenzó a dirigirse hacia Hawent City. Su Spider Sensing no dio ninguna advertencia, por lo que parecía que el peligro no era grande. Cuando Levi llegó a Hawent City, quedó estupefacto. ¿Por qué falta un trozo tan grande en una ciudad tan grande? Había ruinas y escombros por todas partes, y el aura de muerte y tristeza impregnaba el aire. ¿Son tan poderosos los magos del tercer círculo? Esta debería ser la fuerza del cuarto círculo, Levi sospechaba. Si esto también fue causado por un mago del tercer círculo, entonces el maestro de la torre, que también era un mago del tercer círculo, no era nada en comparación. Dejando eso de lado, Levi comenzó a buscar el aura de Doug. Se preguntó si este último todavía existía después de 3 días y la ciudad había desaparecido. Con su lengua de serpiente, rápidamente encontró el aura de Doug. El aura de Sindert había desaparecido y Dios sabe si estaba muerto o a dónde había huido. Pensando en esto, Levi cambió ligeramente su apariencia. Aunque cambiar su apariencia no era muy útil para los magos que dependían de la fuerza espiritual para identificar a las personas, era mejor que nada. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C435, corazones humanos impredecibles, batalla destructora de ciudades, certificación exitosa, 6. Levi llegó a la zona interior de la isla Ocean Current.
En un grupo de cuevas kársticas subterráneas a más de 10 kilómetros de él, sintió el aura de Doug. Además, parecía haber otra aura desconocida. Esta aura era más fuerte que la de Doug, lo que le daba a Levi una gran sensación de peligro. El dueño del aura parecía estar entre el primer y el segundo círculo, lo que le hacía dudar. Salvó el aura de la otra parte y comenzó a esperar pacientemente. Sintió las auras de esos dos desde lejos. Con el rango de percepción de su lengua de serpiente, estaba muy seguro de que la otra parte no lo descubrió. Al día siguiente, el aura que le daba a Levi una gran sensación de peligro finalmente se fue, dejando solo a Doug. Levi esperó otro mediodía. Después de confirmar que la persona efectivamente se había ido, rápidamente se dirigió en dirección a Doug con una expresión fría. En una cueva subterránea profunda, Doug se apoyó en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto por las marcas de quemaduras del sol negro y su rostro estaba pálido y dolorido. Maldita sea Claur. Fui tan leal a él, pero él me abandonó. Doug maldijo en su corazón. Durante los últimos 2 días, él y la bruja de la llama roja se habían estado escondiendo en esta profunda cueva subterránea en el área interior para evitar la persecución de la torre estelar. Este lugar estaba a miles de metros bajo tierra y las capas de roca del interior tenían un importante efecto de aislamiento sobre la fuerza espiritual. Incluso a los hechizos de percepción de los magos del tercer círculo les resultaría difícil penetrar las capas de roca, ya que la mayoría de los hechizos de percepción se basaban en la fuerza espiritual. Dado que Claur, como líder de la Torre de las Llamas, había cometido un crimen, un lacayo como Doug naturalmente tampoco podía eludir su responsabilidad. Fue solo que actualmente, la mayoría de los ejecutores habían ido tras Claur, y a nadie le importaba un carajo. Figura pequeña como él, que le permitió escapar. De repente, Doug sintió que alguien había llegado a la cueva kárstica. No era la bruja de la llama roja. Doug inmediatamente se puso alerta. Una figura brilló y apareció ante él bajo una luz sangrienta a una velocidad que cedía a su imaginación. Doug inmediatamente desató la bola de fuego que había preparado durante mucho tiempo. ¡Boom! La bola de fuego explotó y envolvió a la otra parte. El fuego iluminó la oscura cueva subterránea. En las llamas apareció un feroz monstruo humanoide negro cubierto de escamas negras. El monstruo movió la lengua y salió saliva. Se bañó en las llamas y se sacudió. Luego llegó Doug, estrangulando al débil mago y presionándolo contra la pared. ¡Crack! ¡Crack! Acompañado por el sonido de huesos rompiéndose, el grito angustiado de Doug resonó en la cueva. Los huesos de sus extremidades estaban todos destrozados, al igual que sus palmas. Levi's Frost Arm envolvió el cuerpo de Doug, congelando la superficie de su cuerpo con una capa de escarcha. Luego preguntó fríamente, ¿por qué quieres hacerme daño? ¿Quién eres tú? Preguntó Doug. Levi ejerció su fuerza y casi estranguló a Doug hasta matarlo. Las escamas de su rostro se dispersaron temporalmente, revelando su rostro. Solo quería venir aquí para certificarme como farmacéutico. ¿Por qué querrías hacerme daño? No me gusta ser físico. Me gusta ser amable con los demás y ganar dinero bien. ¿Por qué? ¿Por qué obligarme a hacer un movimiento? Doug estaba sufriendo un dolor extremo cuando dijo, Sir Levi. Es un malentendido, todo fue un malentendido. Pensamos que la bruja del bosque exuberante te había invitado a ir contra la Torre de las Llamas. No me mates. Te lo ruego, puedo pasarte mi herencia armamentística. No está conmigo, así que si me matas, ni siquiera pienses en recibir mi herencia, ¿no quieres convertirte en artesano de armas? Crack. Levi aplastó la cabeza de Jack y los santos escorpiones disfrutaron rápidamente de este raro banquete del alma de un mago del primer círculo. Levi observó cómo los santos escorpiones devoraban a Doug por completo antes de recoger su bolsa de almacenamiento, con el corazón tranquilo. En una situación tan caótica, matar a Doug no causaría ningún problema. Pase lo que pase, la otra parte quería hacerle daño, así que tuvo que matarlo. Levi no lo dudó. Abrió la bolsa de almacenamiento de Doug y echó un vistazo, viendo inmediatamente el libro sobre fabricación de armas llamado Starcasting Runebook. Era obvio que se trataba de la herencia armamentística de Doug. ¿Aún me mientes? Lo siento,
yo también te estoy mintiendo. Quiero aprender a fabricar armas. Levi guardó todo. Para entonces, Doug ya había sido devorado por los santos escorpiones, dejando solo huesos. Usó la técnica bola de fuego para destruir el cadáver y recogió un guante rojo del suelo. Esta era la herramienta de mago del primer círculo que Doug acababa de usar para lanzar su hechizo. Después de hacer todo esto, Levi se fue rápidamente. Después de abandonar la escena del crimen, tomó un largo desvío y regresó a Gawain Seri. No tenía prisa por irse. Todavía tenía que preguntarle a la bruja del bosque exuberante si podía registrarlo como farmacéutico. Ahora, Levi había aprendido de Doug que la bruja del bosque exuberante no tenía malas intenciones hacia él. Para decirlo sin rodeos, esto fue un completo malentendido. Fue solo que tuvo demasiada mala suerte y se topó con ellos. Llegó a la torre del bosque exuberante. Los dos guardias que custodiaban la puerta ya no estaban allí. Podrían haber muerto en la batalla. En lo alto de la torre del bosque exuberante, la bruja del bosque exuberante dijo con voz fría: «Sube. No puedo dejar que vengas aquí por nada». «Gracias, Lady Lola», dijo Levi felizmente. Fue con cuidado a la cima. Una niña de cabello plateado estaba con la bruja del bosque exuberante. Era la chica genio con doble afinidad, Sally, con quien Levi había viajado previamente en el barco. Originalmente la niña iba a ser entregada a Claude, pero ahora estaba aquí con Lola. Además de ellos, también estuvieron aquí los otros dos farmacéuticos del primer círculo. Se escondieron en la torre del bosque exuberante y escaparon del desastre. Comencemos. ¿Qué poción estás refinando?, la bruja del bosque exuberante preguntó. Señor mío, refinaré el lamento del elfo de sangre del primer círculo, dijo Levi. Muy bien, dijo la bruja del bosque exuberante. Se podría decir que el siguiente proceso de refinación es fácil. Levi ya era un farmacéutico senior de primer círculo y había refinado esta poción muchas veces. La posibilidad de fracaso era muy baja, por lo que naturalmente tuvo éxito en el primer intento. Felicitaciones, farmacéutico certificado de primer anillo Levi. Después de un tiempo, se enviará una carta desde la sede de la Asociación de Farmacéuticos a la Torre Gris. Tome nota para recibirlo ya que contiene su licencia de farmacéutico. Cuando regreses, por favor envíale mis saludos a la pequeña Marlene. También espero que te conviertas en un farmacéutico destacado, dijo Lola. Gracias, mi señor. Muchas gracias. Levi abandonó respetuosamente la torre del bosque exuberante y finalmente exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Se completó la misión más importante de este viaje. Por supuesto, también hubo una agradable sorpresa, la herencia armamentística de Doug. Aunque Levi nunca había pensado en aprender a fabricar armas, no podía desperdiciarlas ahora que estaban en sus manos. En el futuro, encontraría tiempo para aprender, aunque su importancia ocupaba el último lugar para él. Él simplemente iba con la corriente. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros E436, avanzando al primer círculo senior 1. El viaje de regreso fue mucho más tranquilo. Levi y Leviatán viajaron sigilosamente por las profundidades del mar y finalmente regresaron sanos y salvos a Blackfire Island. Hubo tantos giros y vueltas en este viaje. No fue fácil para mí convertirme en farmacéutico. Levi suspiró. Sacó la bolsa de almacenamiento de Doug y la revisó. Primero, tenía 3.000 piedras de éter. Doug era de hecho un artesano de armas. Aunque no era realmente fuerte, era muy rico. Pensar que podría ahorrar tanto después de deducir sus gastos de fabricación de armas. Luego estaban los libros de hechizos comunes, las artes de meditación y los materiales de casting de la facción ardiente. Levi los miró y determinó que no le servían de nada. Después de todo, él ya tenía estas cosas. Ellos eran básicamente los hechizos públicos de mayor circulación. Por último, había una gran pila de diversos materiales para la fabricación de armas. Aparte de los materiales comunes utilizados para la alquimia, como el latón, el mitril y el oro luminante, hubo muchos otros que no reconoció. La mayoría de ellos eran de bestias marinas.
El mar sin fin carecía de los materiales comunes que se podían encontrar en otros reinos de la vida, por lo que los artesanos de armas aquí desarrollaron un sistema de fabricación de armas basado en materiales de bestias marinas, adaptándose a las condiciones locales. Cuando llegue el momento, podré intentar reparar la alfombra llameante. Esta herramienta de asistente también es un arma que salva vidas. Levi pensó. Por último, estaba el libro de las runas de Starforge. Esta fue una herencia armamentística extremadamente rara. Al igual que el libro de Cipher, era un tesoro invaluable. Además, sonaba muy poderoso. Aparte de todo eso, solo quedaba una herramienta de mago del primer círculo entre las pertenencias de Dag. Se llamaban Burning Gloves, guantes de cuero de color rojo con 2 hechizos del primer círculo de Burning Faction grabados en ellos. Los hechizos eran la palma ardiente y la técnica bola de fuego, que eran los hechizos más clásicos. La palma ardiente también fue el prototipo del sello de las llamas. Aparte de eso, usar los guantes permitiría recolectar el poder de los elementos de fuego, aumentando así el poder y la velocidad de lanzamiento de los hechizos de la facción ardiente. Era similar a la pulsera de la serpiente del anillo de fuego de Levi. En la palma ardiente, el creador de la herramienta mago estaba marcado, Torre de las Llamas, Daug. Parecía que esta era la herramienta de mago que Dag había creado para sí mismo. Antes de que la otra parte muriera, había usado los guantes para lanzarle la técnica de bola de fuego a Levi. Bonitos guantes. Levi los guardó por ahora, planeando usarlos después de que pasara la tormenta. Aunque había matado a un mago del primer círculo, la otra parte era cómplice del mago oscuro Claur. Es más, dado el caos de Hawkwind City en ese momento, el Consejo de Magos Pamplane definitivamente atribuiría la causa de la muerte de Dag a la guerra. Nadie se enteraría de él. Levi dejó de pensar en este asunto. Abrió el libro de herencias para fabricar armas. En la portada del libro había un nombre, Starforge Wizard, Oz. ¡Qué nombre tan lujoso! Debe ser al menos un mago de alto nivel. Levi murmuró para sí mismo. Continuó leyendo. Como ya había estudiado el libro de Cipher y muchos de los conjuntos eran similares al camino de fabricación de armas, Levi pudo leer el libro sin contratiempos. Después de revisar la herencia, apareció una notificación en el panel de competencia. Levi miró rápidamente y se dio cuenta de que ya había alcanzado los rudimentos del camino de fabricación de armas. Levi. Fabricación de armas, nivel 1, 23/1000. ¿Tan rápido? Debería ser porque tengo una matriz de nivel 3 y una base de alquimia. Las matrices, la alquimia y la fabricación de armas tienen algunas similitudes y puntos en común. Especializarse en uno permitirá aprender los otros dos y obtener el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Es la misma lógica que dice que cuantas más técnicas de respiración aprenda, más rápido podré cultivar las técnicas de respiración que siguen. Si ese es el caso, en el futuro me centraré en las matrices, seguido de la alquimia y, por último, en la fabricación de armas. Priorizaré las matrices y cultivaré las otras dos mientras estoy en ello. Después de leer aproximadamente la introducción del libro de las runas de Starforge, Levi quedó bastante sorprendido. Este libro era algo diferente de lo que había imaginado. Oz no era el mago de alto nivel que había imaginado. El otro grupo era simplemente un mago intermedio común y corriente con el linaje de una raza extranjera. Esta raza extranjera eran los Starforgers. Aunque Levi no era un artesano de armas, como mago oficial y mago de matrices, tenía cierta comprensión de la forma de fabricar armas. La forma convencional de fabricar armas no era más que construir un modelo de hechizo en la mente antes de solidificar el hechizo en el portador refinado para formar la herramienta de mago más básica. Cuanto más complicada era la herramienta del mago, más complicado era el hechizo que había que solidificar. Con más tipos de hechizos, se podrían combinar y vincular diferentes hechizos. Sin embargo, no importaba cuán complicada y avanzada fuera una herramienta de asistente, los principios básicos eran similares. Por el contrario, la herencia armamentística que Oz dejó atrás fue algo diferente. Además del método convencional de solidificación de hechizos, también introdujo algo llamado lenguaje ruñar. Esta parecía ser una forma muy antigua de fabricar armas.
se originó a partir de la civilización Starforger en el plano multidimensional, y el lenguaje rúnico fue un camino creado por el propio genio Oz. Oz era un mago que una vez había viajado a la civilización Starforger. Una vez había seguido a su padre, que también era un Starforger, a la civilización Starforger. Esta civilización alguna vez había sido extremadamente gloriosa, especialmente en el aspecto de crear equipos poderosos. Lamentablemente no duró mucho. Esta civilización finalmente cayó en manos de una civilización más fuerte y su legado fue cortado. La mayor dependencia de la civilización Starforger era su lenguaje de estrellas. Se decía que los falsificadores de la civilización Starforger podían comunicarse con las estrellas y condensar el poder de las estrellas en sus creaciones. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C437, avanzando al primer círculo senior 2. Por lo tanto, todo el equipo del ejército de la civilización Starforger fue mejorado con el lenguaje de las estrellas, lo que hizo que su equipo poseyera varios poderes poderosos. La leyenda decía que incluso los dioses y los gobernantes de los aviones multidimensionales anhelaban obtener un arma definitiva forjada por el artesano de armas más fuerte de la civilización Starforger. Arma divina estrella. Con un arma tan definitiva, uno incluso tendría el poder de destruir aviones y civilizaciones. Aunque los mitos y leyendas eran exagerados, todavía era evidente lo poderoso que era el lenguaje de las estrellas. Desafortunadamente, el lenguaje de las estrellas solo pudo ser dominado por él. Starforgers. Entonces, después de que Oz dejó la civilización Starforger, la tradujo, modificó y optimizó al lenguaje rúnico que los magos podían usar. Aunque el poder del lenguaje de las runas era muy inferior al del lenguaje de las estrellas, aún podía mejorar la calidad de una herramienta de mago de otras maneras además de la solidificación de hechizos. Fue solo que en la era de Oz, el lenguaje rúnico que creó no pasó la certificación Imowledge del Consejo de Magos Pentland, por lo que no pudo venderlo en la tienda de conocimientos para ganar dinero autorizando a otras organizaciones de magos a usar su creación. Al final, Oz se enfrentó a la oscuridad y solo pudo sellar su obra antes de morir. Dios sabe cómo Dag obtuvo este libro. Aunque Dag había obtenido el libro de herencia para fabricar armas, en realidad no lo usó. Él solo lo trató como una herencia común y corriente para la fabricación de armas. No incursionó en absoluto en el lenguaje de las runas. No es que Dag no quisiera, pero el lenguaje de las runas necesitaba construirse en la mente como modelos de hechizos. Uno tenía que construir la runa estelar en su mente para reemplazar el poder estelar que los Starforgers originales usaban para comunicarse con el poder de las estrellas, logrando así un efecto más débil del lenguaje de las estrellas. La dificultad de construir runas estelares era varias veces mayor que la de construir runas de hechizos. Para la mayoría de los magos, esta fue una tarea ingrata. Después de construir la runa estelar, uno también necesitaría meditar constantemente para guiar los rastros del poder de las estrellas hacia la runa estelar en su mente para aumentar el poder del lenguaje runar. Un lenguaje de runas diferente requeriría que uno se comunicara con diferentes estrellas, y las runas estelares también ocuparían los espacios de hechizos en la mente que originalmente pertenecían a los hechizos, abrumando la fuerza espiritual del mago. En resumen, este fue un camino extremadamente problemático para fabricar armas. Por lo tanto, en aquel entonces el método de Oz se consideraba inútil en el campo de la teoría de la fabricación de armas y simplemente no podía popularizarse. En ese momento, la Junta de Revisión Académica rechazó directamente la solicitud de que el lenguaje rúnico se vendiera en la tienda de conocimiento del Consejo. Por supuesto, el lenguaje rúnico también tenía una ventaja: podía actualizarse continuamente. Además de eso, podría heredarse de una herramienta de asistente a la siguiente. En otras palabras, después de que Levi dominara con éxito un lenguaje rúnico, solo necesitaba concentrarse en solidificar y subir de nivel el lenguaje rúnico en los días siguientes, y su poder sería cada vez mayor. El lenguaje de las runas podría entenderse como hechizo y runas de hechizo que podrían crecer. En el futuro, sin importar qué nivel de herramienta de asistente usara Levi, podría eliminar el lenguaje de runas de su antigua herramienta de asistente e integrarlo en su nueva herramienta de asistente. Levi abrió la página del lenguaje de las runas del libro. Este libro registró un total de 22 idiomas rúnicos. Según Oz, había más de 100 tipos de idiomas de las estrellas en la civilización Starforger.
Incluso con toda su vida de investigación, solo pudo traducir e interpretar 22 tipos de lenguaje rúnico. Fuerza, ermitaño. Levi quería leerlos uno por uno, pero cuando miró la estructura del segundo lenguaje rúnico, Hermit, se sintió extremadamente cansado y somnoliento. Era como si hubiera estado refinando pociones durante 3 días y 3 noches. Esto no se puede hacer. Con mi fuerza espiritual, solo puedo leer los 2 lenguajes rúnicos de la fuerza y el ermitaño. No puedo leer el resto en absoluto. Levi estaba un poco sorprendido. Como mago del primer círculo y con 27 puntos de fuerza espiritual, ni siquiera pudo leer el contenido al final. Si fuera un aprendiz de mago común y corriente, ni siquiera podría leer uno. No es de extrañar que la herramienta del mago que hizo Doug, los guantes ardientes, no estuvieran grabados con el lenguaje de las runas. Dado que el nivel de fuerza espiritual de Doug no era tan bueno como el de Levi, es posible que ni siquiera estuviera calificado para aprender el lenguaje de las runas. Este es un sistema completamente diferente del camino del mago para fabricar armas. ¿Cómo es posible que algo así no haya pasado la evaluación de los académicos y expertos del Consejo de Magos Pamplane? Es increíble. Esa gente era demasiado arrogante. ¿Cómo se esperaba de especialistas? Levi sintió pena por Oz. Consideraba que debía haber habido algunos negocios turbios o conspiraciones involucradas. Debe ser que la innovación de Oz había tocado los intereses de algunas de las personas del Consejo de Magos Pamplane, por lo que fue rechazada sin piedad. Según los principios de los magos, independientemente de si el lenguaje de las runas era útil o no, no deberían simplemente rechazarlo. Como mago, ser abierto y tolerante era la actitud correcta hacia las cosas desconocidas. Por supuesto, no todos los magos eran santos. Entre los eruditos, seguramente había algunas personas engreídas, arrogantes, podridas y testarudas que menospreciaban a la generación más joven del mundo académico y tenían un profundo miedo de que sus intereses se vieran afectados. Esto era comprensible. Solo se podría decir que Oz tuvo mala suerte y no conoció a alguien que reconociera su talento. Olvídalo. Próximamente se celebrará el Festival del Mago Haitiano. No tengo tiempo para estudiarlo ahora. Lo estudiaré lentamente después del evento. Levi guardó el libro solemnemente. El valor del libro de runas de Starforge era mucho mayor que el de otras herencias ordinarias de fabricación de armas porque era único. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros E438, avanzando al primer círculo senior, 3. Darle esto a Doug es un desperdicio de un tesoro celestial. Debería pertenecerme. Tengo el panel de competencia. Creo que estos lenguajes de runas difíciles no serán un problema para mí. El panel de estadísticas, hermano. Levi murmuró para sí mismo. Año 1032 del calendario de la Santa Brillantez, mes del invierno. El Festival de los Magos Haitianos se acercaba cada vez más. No mucho después, Levi fue a la Torre Gris a buscar su carta. Contenía su certificado de farmacéutico. Mientras estaba en eso, le hizo saber a la señora Marlene que estaba vivo y bien para que ella no se preocupara. Después de convertirse en farmacéutico registrado, Levi no permaneció inactivo. Vendió todas las pociones adicionales que había obtenido mientras entrenaba sus habilidades farmacéuticas en Warhammer Joint. Como farmacéutico senior de primer círculo, la calidad de sus pociones era de primera categoría. Por ello, sus pociones recibieron una respuesta bastante buena por parte del mercado, lo que le permitió ganar una pequeña suma de dinero. Ganar dinero a través de pociones dependía del efecto boca a boca. Si quisiera hacer una fortuna, vendiendo pociones de forma independiente como lo que era, 101 NG ahora no permitiría a mejorar TNAT. Solo las organizaciones Speclanceapnarmax podrían hacerlo. Aún así, confiando en sus propios esfuerzos, Levi logró salvar 20,000 piedras de éter antes del Festival de Magos Haitianos. La mayor parte del dinero provino de las recompensas que obtuvo al matar a los 4 magos oscuros, su botín de guerra, el botín de guerra de Jag y el dinero de agradecimiento otorgado por Dinos. Debido al poco tiempo, no ganaba mucho vendiendo pociones. Levi sintió instantáneamente que estaba bien nuevamente. Estaba lleno de confianza para el próximo Festival de Magos Haitianos.
Aparte de los magos de familias y organizaciones numerosas, los magos comunes del primer círculo e incluso los magos del segundo círculo podrían no ser tan ricos como él. Ese día, Levi se puso de pie en su residencia. Después de este periodo de cultivo y acumulación de experiencia, su toque sagrado de insecto había alcanzado el nivel 5. Levi. Toque de insecto sagrado, nivel 5, máximo. Uf, tal como supuse, puedo controlar como máximo 10. 000, insectos con el nivel 5 Sacred Insect Touch. Esto es suficiente para usarlo en el primer o segundo círculo. A continuación, necesito centrarme en elevar el grado de Saint Scorpions. Levi llegó al criadero de San Escorpión. En una cueva subterránea, unos 1. 000, San Escorpión se arrastraban por todos lados. Además, en la pared de roca había huevos blancos que emitían una tenue luz dorada. Estos huevos no habían eclosionado o los escorpiones bebés ya habían salido de sus caparazones. Todos estos santos escorpiones eran bebés y Levi los crió lejos de sus padres para evitar que sus estúpidos padres se los comieran. Levi mantuvo a los San Escorpión adultos en la casa de los insectos. Estos San Escorpión de séptima generación acaban de nacer, pero sus cuerpos ya tienen aproximadamente el mismo tamaño que el primer grupo de adultos. Pensar que son del tamaño de la palma de la mano de un niño. Cuando sean adultos, probablemente tendrán el tamaño de la palma de la mano de un adulto. Levi chasqueó la lengua con asombro. Después de su selección y crianza, esta era solo la séptima generación, pero la calidad del San Escorpión ya había alcanzado sus expectativas. Ya fuera su fuerza de mordida, su defensa, su velocidad o su apetito, eran mucho más fuertes que sus antepasados. Fue un aumento generalizado de atributos. En este punto, incluso si la técnica de bola de fuego de Levi aterrizara sobre los insectos sagrados, solo los enviaría volando. Sus caparazones quedarían ligeramente carbonizados, pero no morirían. Mientras no fuera un ataque de alta intensidad, generalmente era imposible romper su defensa del caparazón. Los San Escorpión tampoco eran tontos. Cuando percibían peligro, confiaban en su velocidad para esquivarlo rápidamente. Los Saint Scorpions de séptima generación apenas deberían poder ubicarse entre los 200 primeros del ranking ZERG. Cuando todos crezcan, realmente podrán convertirse en mi fuerza de combate. En ese momento, con decenas de miles de San Escorpión de séptima generación en la mano, incluso un mago del segundo círculo tendrá miedo. Levi utilizó un nuevo conjunto de cantrip que había perfeccionado especialmente para rodear las cuevas, evitando que los jóvenes San Escorpión fueran devorados por sus enemigos naturales o escaparan. No está mal, mi fuerza ha aumentado un poco. Levi estaba muy contento. Mejoraba un poco cada día y, tarde o temprano, se convertiría en un pez gordo del mundo mago. Había llegado a un cuello de botella tanto en el camino de los caballeros como en el de los magos. Estaba en una situación extremadamente incómoda. La razón del cuello de botella era la medicina secreta y la poción. Carecía de una revista secreta de nivel extraordinario sobre el camino de los caballeros. El camino de hechizos de Levi fue el más suave. Vamos, es hora de ir a ver a la señora Marlene. Estoy esperando con ansias el próximo festival de magos haitianos. Levi salió de la casa y montó a Leviatán hacia las profundidades del mar. Cuando llegaron a la Torre Gris, Marlene y Winnie ya estaban preparadas. Estaban esperando que llegara Levi. Winnie estaba muy elegante y su túnica plisada de corte bajo revelaba su encanto y madurez. Al ver a Levi correr hacia allí, Marlene se sintió un poco culpable. Estos días se había enterado del incidente en el Área 8. Ella no esperaba que la mayor Lola y Clau realmente pelearan e incluso alertaran al supervisor del cuarto círculo. Sin embargo, lo que más le preocupaba era, sin duda, Levi. Incluso se culpó a sí misma por no haber asumido el cargo de presidenta de la Asociación de Farmacéuticos en aquel entonces. De esa manera, Levi no habría tenido que viajar tan lejos para obtener su certificación. Aunque Levi había regresado con éxito y obtenido la certificación, algo así no podía volver a suceder. Ya que todos están aquí, vámonos, dijo Marlene. Tan pronto como terminó de hablar, una enorme ave marina que parecía un albatros voló desde lejos.
Aterrizó en la sala de recepción de la Torre Gris y se convirtió en un mago que vestía el uniforme del personal de Auley. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C439, avanzando al primer círculo senior, 4. Hay correo para el señor Levi Schneider. Por favor, recíbelo, dijo el mago en voz alta. Levi estaba a punto de irse cuando se detuvo abruptamente. Señora Marlene, Winnie, por favor esperen un momento. Iré a echar un vistazo, dijo Levi. Ve, no hay prisa. Marlene agitó la mano y le dijo a Levi que se acercara rápidamente. Las dos damas fueron a esperarlo a la orilla con Leviatán. Levi regresó a la sala de recepción y le quitó la bolsa de almacenamiento al mensajero. El mensajero se transformó en albatros y se fue. Había dos tipos de mensajeros en el búho. Los albatros entregaban correo nacional y todos eran magos. Los búhos entregaban correo transfronterizo y todos eran brujas, como Eva. Por lo tanto, Levi sabía que esto no era algo que Andrew le había enviado. Esto le generó mucha curiosidad. Aquellos que tenían una buena relación con él en el Reino Azul estaban todos en la Torre Gris. No debería haber nadie en las otras regiones que le enviara cosas, ¿verdad? Levi abrió con cuidado la bolsa de almacenamiento. No le preocupaba que hubiera objetos peligrosos dentro, porque los objetos peligrosos no podían pasar la inspección de la lechucería. Después de abrir la bolsa de almacenamiento, vio una pequeña bolsa llena de piedras de éter. Incluso Levi, que ahora tenía 20. 000 piedras de éter, no pudo evitar quedarse sin aliento. ¿10.000 piedras de éter? ¿Quién lo envió? ¿Se lo enviaron a la persona equivocada? Al final, Levi encontró un sobre dorado exquisitamente elaborado en la esquina de la bolsa de almacenamiento. Había un majestuoso león dorado dibujado en la tapa del sobre. Era noble y digno, y parecía pertenecer a Joster Emily. Levi abrió la carta. Mi querido señor Levi, saludos. Perdóname por no traer suficientes Etherstones la última vez. Aparte de un barco de mercancías que acababa de comprar, no tenía nada más en ese momento. Solo pude pedirle prestadas 3.000 piedras de éter al mayordomo para expresarle mi gratitud. Tal como dije, la familia Jostar pagará toda la gracia. Después de regresar a casa y contarle a mi padre León lo que había experimentado, el viejo león de oro me reprendió y dijo que era insensible. Estas 10.000 piedras de éter son un regalo de agradecimiento de mi parte, de mi padre y de la familia Jostar por salvarme la vida. Por favor, acéptalo. Si tienes tiempo, ven a Ciudad Rey León en el continente Tierra Amarilla como invitado. La familia Jostar espera su llegada. Fue firmado por Dinos Jostar. Levi quedó un poco atónito. Esto. Para ser honesto, tal vez su pobreza había limitado su imaginación, o tal vez fue porque había matado a esos magos oscuros con demasiada facilidad, sus acciones anteriores no eran nada para él. Después de todo, ya había tomado las bolsas de almacenamiento y las recompensas de los 4 magos oscuros. Si no fuera por Dinos y el mayordomo, también le habría costado mucho esfuerzo matar a los 3 magos oscuros restantes. Por lo tanto, Levi no pensó que 3.000 piedras de éter estuvieran demasiado mal como regalo de agradecimiento. Más bien, para la mayoría de los magos de la zona marítima del círculo exterior, era una suma enorme. Quizás este sea el mundo de los ricos. Este chico es muy considerado. Levi elogió en silencio a la otra parte y su impresión de la familia Jostar subió a otro nivel. Como era de esperar de los descendientes de un caballero legendario, eran realmente hábiles en el camino de los humanos. A juzgar por los caballeros legendarios que Levi había conocido hasta ahora, ya fuera el Caballero de Sangre o el Emperador Mu, todos ellos parecían tener cierta cualidad que destacaba. Realmente tenían la virtud de un caballero que era muy precioso en este mundo. Quizás fue debido a estas cualidades de caballero que se formaron estos caballeros legendarios. Ni siquiera he vendido Naga's Blessing y ya tengo 30.000 Etherstones. La vida está llena de sorpresas. Levi suspiró en su corazón. 30.000 piedras de éter fueron suficientes para comprar una nave mágica de baja calidad.
Se advirtió a sí mismo que no fuera arrogante, que aumentara los ingresos y redujera los gastos y que utilizara el dinero donde realmente lo necesitaba. Él ya lo tenía. Leviatán, una herramienta de transporte que consumía 100 libras de carne por cada 100 kilómetros. ¿Por qué necesitaría una nave mágica que desperdiciara las piedras del éter? Levi aceptó solemnemente el regalo de agradecimiento de la familia Jostar y fue a reagruparse con Marlene y Winnie que esperaban en la costa. Se sentaron en Leviatán y partieron hacia el Festival de los Magos Haitianos. La sede del Festival de los Magos Haitianos era una isla desierta en un mar deshabitado. Este mar deshabitado estaba ubicado al borde del mar deshabitado entre las áreas 8 y 9. Levi ya había cruzado este mar antes. En esta isla desierta se había instalado ahora un tercer conjunto de círculos, el conjunto de cortinas marinas que desafía al cielo, específicamente para el Festival de Magos Haitianos. Era mucho más avanzado que el conjunto del segundo círculo de la Torre Gris. A menos que se ataque una existencia de cuarto círculo o múltiples existencias de 3 círculos, la matriz no sería violada. Además, las bestias marinas cercanas a esta zona marina deshabitada habían sido limpiadas con antelación, por lo que no había necesidad de preocuparse por el riesgo de las bestias marinas. Después de todo, quienes vinieron a participar en el Festival de Magos Haitianos eran al menos magos oficiales. Aunque no eran muchos, su número llegó a unos 1000. 1000 magos oficiales fueron suficientes para aplastar todas las fuerzas en esta zona marítima. Ni siquiera un mago intermedio obtendría ninguna ventaja en este caso. Además, algunos magos intermedios también vinieron a participar en el evento. 3 días después de que Levi y los demás partieran, llegaron al lugar del Festival del Mago Haitiano. En ese momento el festival ya había comenzado hacía un día. En la isla desierta, había una matriz azul que cubría un área de casi 10 millas. En el interior se podían ver vagamente varios edificios temporales, como un parque de atracciones de su vida anterior. Matriz de tercer círculo. ¡Qué grandioso! Levi no pudo evitar suspirar. Incluso su libro descifrado solo registró algunas matrices del segundo círculo. Las herencias que contenían matrices de tercer círculo eran aún más raras. Solo la Torre Estelar y las organizaciones de magos de la región del mar interior podrían tener tales herencias. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros E440, avanzando al primer círculo senior, 5. Vamos a entrar. Todo es gracias a Leviatán. De lo contrario, habríamos llegado 2 días después. Nos habríamos perdido mucho entonces. Marlene sonrió. Así es, realmente envidio a Junior Brother. Tener una bestia marina de primer círculo como una montura es algo con lo que sueñan muchos magos oficiales. Winnie también suspiró y sus ojos revelaron envidia. Levi sonrió y no dijo nada. Sin el arduo trabajo de Leviatán, Levi no estaría donde está hoy. Después de someter al cocodrilo dragón marino, lo dejaba retirarse temprano. A lo sumo, rechinaría sus cuernos para promover su crecimiento saludable. A la entrada del conjunto, un mago del segundo círculo de la Torre Estelar se encontraba allí, custodiando el lugar mientras estudiaba el libro que tenía en la mano. Informe su identidad y organización. Registraré tu huella espiritual en la matriz para que puedas entrar y salir libremente. Además, cada persona deberá pagar una tarifa de inscripción de 100 piedras de éter. Posteriormente podrás entrar y salir libremente con tu tarjeta de membresía o certificado de farmacéutico registrado hasta el final del Festival de Magos Haitianos. Marlene asintió y le entregó 300 piedras de éter al mago del segundo círculo. Levi no dijo nada. Dado que el líder había tomado la iniciativa de tratarlos, sería como si no le estuviera dando ninguna cara al otro partido si se apresurara a pagar la cuenta en este momento. De cualquier manera, él y la señora Marlene estaban del mismo lado. Era un hecho que a la señora Marlene no le importaría desembolsar este pedacito de Ether Stones. Después de entrar, Winnie no pudo evitar suspirar. Hay al menos 1000 magos participando en este evento y cada uno tiene que pagar 100 éter. Piedras. Solo la entrada ascenderá a 100.000 piedras de éter. Dios mío. Hay que saber que el precio de la entrada era solo el más básico. El organizador del evento, la Torre Estrella,
También cobraría una determinada comisión o tarifa de stand por cada transacción que tuviera lugar en el Festival de Magos Haitianos. En estos pocos días, la Torre Estelar ganaría mucho dinero. Como mínimo, ganarían cientos de miles o incluso millones de piedras de éter. Para una organización oficial tan grande, esto era normal. Esto se debió incluso a que el área del círculo exterior solo tenía un grupo de magos pobres que no podían gastar mucho. En el Festival de Magos Haitianos del área del círculo interior, la Torre Estelar podía ganar cientos de millones de piedras de éter cada vez que se celebraba. Esta era una enorme cantidad de riqueza que la mayoría de las organizaciones y magos no podían imaginar. Tan pronto como entraron al lugar, el ambiente ruidoso impregnó el aire. Los sonidos de la venta ambulante, la discusión, las risas y el sonido de los hechizos chocando en el centro de la arena subían y bajaban. Tiempo libre a continuación. Simplemente reúnase en la entrada una vez finalizado el festival. No entres en ningún conflicto con los demás. Podría haber expertos del tercer círculo en un evento tan grandioso. Con el reino de los expertos del tercer círculo, si restringen las fluctuaciones de su fuerza espiritual, incluso se podría pensar que son mortales. Por lo tanto, hay que tratar a todos aquí con cautela, les recordó Marlene. No era la primera vez que asistía al Festival de Magos Haitianos. Sí, señora Marlene, dijo Levi. Está bien, vete, Levi. No estoy tan preocupada por ti dado tu carácter, dijo Marlene con una sonrisa. Levi era amable, humilde, accesible y obediente. A Marlene le gustaba esa gente. Fue Winnie quien se descuidó y la preocupó un poco. Levi fue directo al grano. La razón principal por la que vino al Festival de Magos Haitianos fue por las fórmulas de pociones. A él no le importaban nada más. Las batallas de hechizos y los encuentros no le preocupaban. Antes no eran nada, lo más importante era ganar puntos de experiencia. Mientras pudiera conseguir una fórmula de poción que pudiera aumentar enormemente su velocidad de meditación, valdría la pena. Tampoco se uniría a la diversión del festival, para no sufrir si ocurriera algo. Muchos magos ya habían instalado puestos en el Festival de Magos Haitianos. Se cobraría una tarifa de stand por instalar puestos aquí. Levi caminó alrededor de los puestos y meneó la cabeza impotente. Su pensamiento había sido demasiado ilusorio. ¿Cómo podrían estas personas tener las fórmulas para las pociones de meditación? Ni siquiera tenían fórmulas para técnicas de respiración. Después de caminar, aunque había algunos materiales y herramientas de asistente que eran útiles para Levi, eran demasiado caros y no valía la pena comprarlos. Al final, Levi llegó a un lugar de subastas. Esta era su última esperanza. Subasta haitiana, entremos y echemos un vistazo. En circunstancias normales, en la subasta se venderían artículos importantes. Después de mostrar su tarjeta de membresía, Levi ingresó al lugar de la subasta. La subasta ya estaba en marcha, aunque los artículos vendidos eran cosas que no le interesaban. Cuando la subasta se acercaba a su fin, Levi finalmente encontró algo que le interesaba. Las siguientes en subastarse son 10 botellas de Electric Jazzy Potion. Esta es una poción de primer círculo de primera calidad refinada por el farmacéutico registrado del segundo círculo de Graham Tower, Graham Walter. Ha pasado la prueba de certificación oficial y se garantiza su autenticidad. El efecto de la poción es aumentar la velocidad de meditación de los magos del primer círculo en un 40% y de los magos del segundo círculo en un 20%. Es ineficaz para los magos del tercer círculo y superiores, y el efecto durará 2 semanas. El precio inicial es de 4.000 piedras de éter. Sin embargo, si tienes una poción innovadora que pueda ayudar a los magos a abrirse paso hasta el primer círculo, puedes contactar directamente a nuestro personal. Este farmacéutico dará prioridad a la poción revolucionaria. Después de que el hermoso personal terminó de hablar, los magos presentes comenzaron a pujar ferozmente. Era obvio que había algunos magos ricos. Después de todo, estas 10 botellas de pociones fueron suficientes para el siguiente medio año. Contacto 2.